hasta que él me dijo, el padre Luis Toro, búscalo en YouTube. Y yo sinceramente no sabía quién era, pues. Ya digo yo, pues. Y un día solo por, andábamos trabajando y dije yo, como andaba un poco aburridón, y me acuerdo de él. Y digo yo, el padre Luis Toro, ¿quién será este? Pues, uno piensa cosas en el trabajo, ruidos de todas partes, y ahora ¿quién será, pues? Y ya pongo ahí donde se está agarrando el chongo con cuántos, como con 10 pastores allí. Empezaron del bautismo y una señora allí que esa señora no le paraban la boca. Dije yo, esto realmente es lo que yo necesito. Que me hagan ver las cosas, pero que no me las hagan ver porque me digan, mira, tal parte allá. No, hechos, no palabras, hechos. Y yo dije, no, de, de aquí soy. Allá, cuando yo entré a la iglesia protestante, dije, de aquí soy por carne, porque entré por carne ahí, por la muchacha, lo cual no resultó. Entonces, cuando escucho los marimbazos acá con usted, dije, de aquí soy, pero de aquí soy porque acá me quiere Dios, aquí está Cristo. Y esto es lo que yo necesito. No es que yo diga, "Bah, es un testimonio, todo el mundo se va a salvar". No, el que tiene oídos oiga y el que tiene ojos que mire. Pero lo que yo viví, y con esto fulminamos, lo que yo viví en la iglesia protestante es única y exclusivamente farsa e hipocresía. No, si hubiera otra cosa, pues yo dijera, es una iglesia fundada en Cristo y es una iglesia próspera y es una iglesia bendecida. No, ni es fundada por Cristo, ni es próspera, ni está bendecida. Entonces, porque yo lo viví, yo les puedo decir con mucha certeza que allí no se está haciendo nada. Y se van a poner bravos conmigo porque yo sé cómo me va a llover sobre mojado. Pero igual, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Entonces, le digo que con esto fulminamos, ese era un pedacito de la vida que yo he pasado en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de buscar las cosas de Dios. Creo, por experiencia propia, que la iglesia protestante es la menos indicada, porque lo viví, no me lo contaron, lo viví, no me lo contaron. Yo estuve allí, y estuve 7 años. No es que entré un mes o dos y ya me salí, no, estuve 7 años ahí. Entonces, a comenzar, sean todos bienvenidos. Ya me conocen, soy el padre Luis Toro, de Venezuela. Le damos la bienvenida a los hermanos católicos y a los no católicos, los hermanos separados que nos siguen, que son fieles. Bienvenidos todos a este compartir. Hoy tenemos un nuevo testimonio que Dios nos regala. Bendito sea el Señor por esta bella oportunidad que nos brinda de estar aquí. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, a esta hora del día elevamos nuestra mente y nuestro corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Y te damos gracias por las maravillas que tú vas realizando en medio de tu pueblo, porque vas transformando la mente y el corazón de todas las personas y tu palabra va calando, va llegando a todas partes. Bendito seas. Oh Divino Espíritu de Dios, obra en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Que este testimonio sirva para el crecimiento espiritual de muchos. A ti, oh Dios, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos la dicha de tener un nuevo testimonio. Un hermano que ha vuelto a la Iglesia Católica y hoy nos cuenta cómo es su testimonio. Primero, vamos a saber de quién se trata, cómo se llama, de dónde es. Bueno, mi nombre es Obed Saavedra García, eh, de México. Yo soy de México, de Michoacán, ¿Y actualmente está viviendo dónde? en Annapolis, Maryland. Aquí estamos ahora. Eh, pues
Me gustaría empezar desde el principio porque para que le agarremos el sabor de cómo fue. Cuando yo llegué acá a Estados Unidos, eh, eh, n- yo sinceramente no visitaba ninguna iglesia. En México sí la visitaba, pero supuestamente era yo católico, ¿verdad? Nada más iba a misa cuando se me daba la gana. Y cuando no, pues, cuando no se me daba la gana tampoco iba. Entonces cuando llego acá en los Estados Unidos, habría unos, unos cristianos, ellos se llaman cristianos o protestantes, ¿No recuerdan qué nombre se ponían? nazareno, ¿Nazareno? sí, de la rama nazarena. Ellos se llaman así, se denominan de los nazarenos. Entonces, un señor de nombre Daniel Santillán, argentino él, fue el que me invitó a la iglesia. Entonces, eh, yo al principio le dije, no, sinceramente no, de hecho ni quiero saber nada de iglesia ni nada, yo lo que quiero es trabajar y ya, eso es todo lo que yo quiero. Pero el Señor volvió a insistir y pues ya, ya que yo fui a la iglesia solamente como por quedar bien con él, pues no porque yo estuviera interesado en la iglesia. Donde resulta que en la iglesia, ¡pum!, me gusta una muchacha. Y dije, de aquí soy, ¿verdad? Entonces, eh, allí me empecé a meter más, a profundizarme un poco más y esto y lo otro, hasta que llegó el día en que yo le dije a la muchacha, ¿sabes qué? Esto está pasando. O sea, yo quiero andar contigo. La muchacha dijo, bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo en las manos de Dios, a ver si es cierto. Y pues yo creo que no nos escuchó porque pues no dio nada. Entonces, eh, ya en ese entonces, ya no era la muchacha. Ya me metí más a lo que era el ministerio de alabanza y todo eso, y ahí me empecé a involucrar. ¿Cantaban, tocaban? Cantaba en el coro, en el coro. Eh, pero realmente era, yo más que nada lo miraba como una fiesta, porque llegábamos, ensayábamos y el día domingo nos poníamos todos a brincar. Bueno, yo más que nada era el que prendía la mecha, porque me, o sea, yo no sé si era mi emoción o me gustaba cómo tocaba la guitarra el señor, o no sé, pero de que saltaba, saltaba, pero no saltaba porque el espíritu me hacía saltar, no, saltaba porque yo me recordaba en el Corpus, que allá hay una fiesta que se llama Corpus, que allá toda la gente van los grupos y se ponen a bailar allí, saltaba, entonces yo más o menos relacionaba una cosa con la otra, pero yo en mi interior yo no sentía nada, no sentía como, no me sentía lleno como ellos decían que del Espíritu Santo y todo eso, no sentía yo nada de eso. Terminaba la canción y pum, me iba y me sentaba. Volví a empezar otra canción y pum, me iba y me empezaba a saltar. Pues supuestamente ellos decían que, porque se acuerda ya del rey David, que él estaba danzando para Dios y todo eso, relacionaban eso con lo que nosotros hacíamos. Pero realmente el rey David sí estaba en el espíritu, o sea, realmente estaba danzando para Dios. Yo danzaba porque yo quería quedar bien con los demás allí. Y sí quedaba bien porque me ponía a danzar yo y ahí se levantaban todos a seguirme el cuento ahí. Entonces, ya después que me metí un poquito, indagaba y indagaba yo. Entonces, llegó el momento en que ya me sentía como con obligación, como que tenía que estar allí no porque me naciera, sino porque ya era un deber que yo tenía, aunque ese deber a mí no, nada que ver. Pero yo dije, bueno, quizás me falta un poco más, ¿verdad? Y una vez, aquí fue donde yo ya empecé a ver yo que ya no era tanto la emoción, sino ya eran cosas que ya estaban fuera de orden. Una vez
yo invité al pastor de nosotros, Jorge Presta, él, así se llama él, Jorge Presta. Y le digo yo, vamos a tomarnos un café. El señor aceptó. Allá nos fuimos a tomar un café. Entonces, yo le quería contar a él algo que yo estaba pasando, ¿verdad? No era grave, pero igual se lo quería contar porque era como la referencia que yo tenía en la iglesia. ¿A quién más voy a ir? Pues sí, al pastor. Entonces, eh, antes de que yo empezara a hablar, él me dijo que me quería contar algo. Y empezó el señor a hablar barbaridades de una muchacha allí, pero palabras obscenas, obscenas, muy, muy obscenas. Y yo dije, no, definitivamente aquí lo único que yo estoy haciendo acá es nada, porque ni siento nada, ni... O sea, me siento vacío, pues creo que me siento peor que como estaba antes, así me siento. Entonces el tiempo sigue su marcha y fíjese que llega el momento en que supuestamente yo ya estaba supuestamente para algo más, para dar el paso. Y me salen con que Dios tenía dones de lenguas y todo eso. Entonces yo dije, "Pues, está bien. Y si hay lenguas, pues está bien que haya lenguas. Pues, yo ni modo que, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. No, pero para que empecemos a agarrar privilegios, ¿verdad? Eh, tenemos que, que dar el paso. Y yo pensaba, o sea, yo no decía nada, pero Dios yo decía, ¿cuál paso? ¿Cuál paso voy a dar? Pues sí, el paso ¿me entiende? De que tener el control de la lengua espiritual. Y pues ¿y yo qué voy a saber de lengua espiritual? Yo digo, Dios me dio el español y con eso me quedo. Y si no puedo ni hablar bien español y voy a andar hablando lengua espiritual, pues ¿cómo? Bueno, entonces llegan las hermanas allí que van a orar por mí ellas. Está bien, oren pues por mí. Y me, Para que le diera el don de lengua. ajá, sí, ajá, para que yo hablara otras lenguas. Para que hablara en lengua. Ajá. Y yo sinceramente me daba vergüenza. Yo ¿para qué voy a decir que sí realmente era eso que yo estaba viviendo? No, yo los escuchaba y me daba un poquito de vergüenza. Como que me retiraba un poquito porque cuando ellos empezaban a hablar se me paraban los pelos del espinazo. Y yo decía, pues no, no tiene sentido que yo esté aquí escuchando estas cosas y ahora quieren que yo participe de esto. Entonces, y yo no quiero, ese es el problema, yo no quiero. Bueno, por no querer yo, entonces me pusieron en cadena de oración. Le llaman ellos cadena de oración. Y que, bueno, y sucede de que un día estábamos todos allí, ya me tenían ellos en cadena de oración, ya llevábamos como unos que ya llevaban como unas 2, 3 semanas, por decir algo. Y resulta de que ellos estaban celebrando el aniversario, el tercer aniversario creo que era, de la iglesia. ¿Tercer aniversario de la iglesia? Tercer aniversario de la iglesia. Entonces, me dicen a mí, necesitamos un pastel. Órale, yo lo pongo, yo lo compro. Y un pastel grande, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, yo voy a la iglesia, llevo el pastel, comemos allí, todo bien, tranquilo. Y el pastel pues, estaba grande, un pastelón así. Bueno, sabroso, de 3 leches, es mi favorito. Y entonces
me salieron otra vez con la tirria de las lenguas. Bueno, dije yo, aquí lo único que me queda es, como ellos bueno, yo pensé, pero esto no lo dije a nadie, esto yo lo pensé solo acá. Como ellos no me están respetando, que a mí no me interesa eso, además creo que me siento un poquito medio mal con esas cosas. Bueno, pues entonces voy a seguir pues el juego, ¿verdad? Y empiezan ahí, y que el don de lengua, que se va a derramar sobre el hermano y que no sé qué. Y, y ya me dice la hermana, empieza hermano a hablar y ya también, pero viendo el pastel. Yo siempre la miraba en el pastel porque se estaba acabando y eso era lo que a mí me interesaba, ¿verdad? El don de lenguas no mucho me interesaba, pero dije, si no sigo este juego, se lo van a volar y como yo lo compré, me voy a quedar sin nada. Entonces empiezo ahí, y hablar lenguas. Me dice la hermana no, el pastor le dice, hermana, tradúzcame lo que está diciendo. El Espíritu Santo de Dios está derramando sobre nosotros, sobre nuestras almas, sobre cada uno de nosotros. Entonces, yo supuestamente ahí recibí el don de lengua. Hermano, yo no recibí nada. Nada. Y yo le dije a la hermana, yo no estaba diciendo nada. Yo solamente hablé locuras que se me ocurrieron. Pero si esa locura para usted significa algo, pues entonces ya es su problema. Pero eso para mí no es nada. E igual yo me puedo pasar aquí toda la noche hablando ahí sandeces y si ustedes están contentos con eso, pues está bien. Pero comamos pastel, ¿qué les parece? Y después seguimos con la lengua. Porque el detalle no era que si yo iba a hablar en lenguas o no. El detalle era que a mí no me estaba gustando que me forzaran a hacer lo que yo no quería. Entonces yo dije, bueno, ya empezaron ahí los problemas. Que yo tenía espíritu de rebeldía. Tenía espíritu de rebeldía. Bueno, y entonces a ese cómo lo echamos fuera. Porque hay que sacarlo. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Si no me equivoco, por ahí la palabra dice con oración y ayuno. Pero da la casualidad de que ni estamos en oración y ni estamos en ayuno. Y tenemos un pastelón allí que nos está esperando. ¿Y cómo hacemos? No entiendo. Me confundo. Y ya dice, no, dice, para eso vamos a hacer ¿cómo se llama? Una oración de poder. Pues háganla y que se salga don rebelde acá. Pues tengo espíritu de rebeldía, pues tiene que salirse. Y con esa oración, pues como ustedes son los que saben, a mí para qué me preguntan. Pues empezaron allí que, que saliera, que mi cuerpo no le pertenecía, que no sé qué. Un montón de cosas ahí. Yo sinceramente no sentí nada. Ni salió nada. Yo no sentí nada. Pero igual, ellos sí lo miraban, que salió. Pero ellos decían que había salido porque ellos lo miraban con ojos espirituales. Entonces digo yo, bueno, si ustedes pueden ver cosas que yo no puedo, por caridad humana, díganmelas. Es su responsabilidad decirme lo que está pasando. Porque yo no lo veo, no tengo ojos espirituales, ni los conozco. Y no es porque no quiera conocerlos, simplemente o estoy siendo mal enseñado o no estoy aprendiendo nada o realmente soy burro macetón, ¿verdad? Algo está mal acá. La, 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 la oración que ellos supuestamente hacían dice que no tomaba efecto inmediato, sino poco a poco, ¿verdad? Entonces yo me hice una pregunta, o sea que este demonio que yo tengo adentro se va a salir poco a poco. Se va a salir una mano, después va a salir una pata, después la cabeza,
o cómo está, porque ya llegó a tal grado de que yo ya no entendía nada. Yo lo que pasó fue que ya estaba, era solo un nudo de confusiones ya. Yo ni para atrás ni para adelante hasta que dije, no, ya, yo creo que ya basta. Por mi persona, dije, ya estuvo bueno de hipocresías. Ya de plano esto ya no vamos a ninguna parte. Eh, empecé a leer la Biblia. Yo tomé unos estudios bíblicos y es difícil para uno solo sentarse allí y entender realmente lo que Dios le quiere decir a uno, porque uno tiene que tener como algo, como dicen, un as bajo la manga, ¿verdad? Entonces compraba diccionarios, indagaba un poco y cuando, cuando yo leía en la Biblia, mi padre no, que no miento, cuando yo leía en la Biblia cosas contrarias a lo que ellos me estaban enseñando, mire, mi padre sabe que no miento, a mí se me salían las lágrimas acá, porque dije yo, no puede ser que, que realmente se cumpla lo que dice allá, Oseas 6:4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es realmente el problema que tenemos acá nosotros. Como no, como solo estamos esperanzados a lo que nos dice el pastor, pero la pereza de nosotros es que no agarramos la Biblia. Y si la agarramos solamente para meterla debajo del sobaco, y ya, de allí. No, vamos, yo lo hacía. No es que me van a contar. Agarraba la Biblia, me la ponía aquí. Ahora, no quiero decir que todos hacíamos lo mismo. No, yo lo hacía y la mayoría lo hacía. Que por allí uno que otro entre los demás hacían cosas diferentes. Quizás si agarraban la Biblia y se ponían a estudiarla. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Ahora, eh, pues me puse a leer la Biblia, la latinoamericana, o la Biblia de las Américas, o la latinoamericana, no sé cómo es. Este, porque hasta eso me decían que era un poco diferente. Pero yo dije, bueno, como ni estoy en la iglesia católica, ni estoy en la iglesia protestante, pues entonces voy a agarrar un diccionario y vamos a ver qué encuentro. Más fácil. Me metí y buscaba y buscaba y buscaba. Y muchas veces terminé llorando. Porque uno sea cobarde o que los hombres no lloran, no, sino por la tristeza que uno siente de, de las cosas que se viven dentro de las iglesias. Bueno, de esta iglesia en particular. No voy a hablar de todas porque yo no sé cómo qué hacen en todas las demás iglesias, pero esta, yo digo de esta porque ahí estuve y nadie me va a contar. Ahí estuve y ahí estuve. ¿Qué voy a hacer? Eh, Después pasaron, puede decir, unos un año y medio quizá, o un año, más o menos así, no recuerdo bien la fecha, cuando yo decidí ir a la iglesia católica. ¿Y cómo fue para ir a la iglesia católica? Solo dije yo voy a la católica porque allí quiero ir. Y yo sé que allí hay verdad y por lo menos si no hay verdad, por lo menos no me van a mentir. Allí quiero estar porque allí quiero ir yo porque allá, eh, so- ¿cómo es? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, yo me pregunté a mí mismo si la iglesia donde yo iba, inauguramos 3 años. Entonces, cuando Cristo inauguró su iglesia, nosotros no existíamos, ¿verdad? Entonces, todo era bastante lógico. Y yo dije, no, me apunto a mí mismo y me dije yo, despierta, si ya no eres un niño, despierta. Y pues desperté. Y yo lo que hice que agarré y me fui para la iglesia bueno, no sé si él va a la iglesia allí no me acuerdo cómo se llama ahí, pero está cerca de mi casa. Ajá. Allí me quedé y cuando yo iba entrando y miré el Cristo ahí, yo me sentí arropado, me sentí bien, me sentí tranquilo. Y no es porque el Cristo yo diga, no, es que ahí es Él es Dios, no.
no, eso, yo sé que Él no es Dios. Es ¿quién va a pensar que un muñeco allí colgado va a ser? No, no es Dios. Pero me sentía como que me representaba ante Dios. Me sentía bien, tranquilo, quieto. Eh, y asistía a la misa. Ahorita asisto a las misas cuando puedo, porque a veces el trabajo lo agobia a uno. Cuando puedo lo hago lo más posible por ir a las misas y todo eso. Y estamos allí hasta que él me dijo, el padre Luis Toro, búscalo en YouTube. Y yo sinceramente no sabía quién era, pues. Ya digo yo, pues. Y un día solo andábamos trabajando y dije yo, como andaba un poco aburridón, y me acuerdo de él. Y digo yo, el padre Luis Toro, ¿quién será pues, uno piensa cosas en el trabajo, ruido de todas partes, y ahora ¿quién será, pues? Y ya pongo ahí donde se está agarrando el chongo con cuántos, como con 10 pastores allí. Empezaron del bautismo y una señora allí, que esa señora no le paraban la boca. Dije yo, esto realmente es lo que yo necesito. Que me hagan ver las cosas, pero que no me las hagan ver porque me digan, mira, tal parte allá. No, hechos, no palabras, hechos. Y yo dije, no, de aquí soy. Allá, cuando yo entré a la iglesia protestante, dije, de aquí soy por carne, porque entré por carne ahí, por la muchacha, lo cual no resultó. Entonces, cuando escucho los marimbazos acá con usted, dije, de aquí soy, pero de aquí soy porque acá me quiere Dios, aquí está Cristo. Y esto es lo que yo necesito. Y ahorita le estamos dando allí, claro, es bastante difícil eh, alcanzar como la perfección, pero con perseverancia y un paso a la vez, un paso a la vez. Eso es lo que yo me he puesto acá, un paso a la vez, poco a poco, escudriñando las escrituras y todo eso. Y cuando él me dijo que usted iba a venir aquí a Baltimore, yo llevé a mi suegra aquí a Baltimore. ¿Tu suegra es evangélica? Es evangélica, sí. Y, y yo sé que me va a ver por YouTube, suegrita, te quiero mucho. Te quiero mucho, usted no es conmigo. Sí, porque eso va a pasar. Y acuérdate que soy tu yerno, el consentido, ¿verdad? Ella no le gustó, porque dijo que usted les tiraba a los protestantes. Entonces mi mujer le dijo, mamá, pero lo que él está haciendo es que les están leyendo la Biblia y lo está explicando, porque nosotros no tenemos esa capacidad de entendimiento. Por eso Dios dejó sus sacerdotes, para que nos expliquen, nos guíen. Pero no dejó pastores por donde quiera, con saco y corbata, eso no lo dejó. Yo le dije a mi suegra, ¿quién iba en el arca de la alianza? Allá cuando se iban a echar trancazos. ¿Qué llevaba esa arca en cada esquina? Sacerdotes le iban cargando, ya de haber pesado, porque para que fueran 4, imagínense. O llevaba pastores con saco y corbata. No, no lo llevaba, pero igual no es peor ciego como el que no quiere ver. Pero usted no está ciega, suegrita. ¿Okay? Ella, pues yo creo que no aguantó la presión, se vino antes de tiempo. Mi suegra se vino antes de tiempo con otros muchachos. Pero como le digo, vuelvo a lo mismo. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, ¿verdad? Entonces, a veces uno como que se siente un poquito confundido el corazón al ver que hay personas que no resisten, pero ellos dicen que son cristianos, pero no resisten el poder de la palabra. Bueno, la llevé allá a Baltimore, usted estuvo allí,
ella no aguantó, se molestó porque le hicieron una cruz en la mano para la comida. Le hicieron una crucecita así con un con un sí, y entonces ella andaba allí con su marca y cómo se la quitaba pues. Pobrecita, yo solo la miraba con la cola del ojo y digo, pobrecita, pero igual está bien, o sea, de esto no va a morir. Sin embargo, aunque esté un poquito bravita, pero está aprendiendo, ¿verdad? Ella va a aprender. Ya, bueno, esa vez eso sucedió, después me dice él que iba a estar acá otra vez, ya fue cuando yo fui y lo conocí ahí a la casa de él. Ahora no hace mucho, antier, no sé cuándo, no, el viernes. Y ya se acuerda que yo le conté un poco estas cosas. Y anoche pues le cuento ya cómo andaba yo. Y de hecho le llamé a él. Porque yo sinceramente no quería venir. ¿Para qué le voy a decir que sí? No quería venir. Y él me dijo, no, haga el esfuerzo. Haga el esfuerzo y vamos. Ya. Yo, bueno, está bien, pues vamos a ver si aguanto. Y así venía. Mire, yo salí de la casa y no me dieron ganas de ir al baño hasta que llegué aquí. Porque supuestamente yo cada rato estaba yendo, vomitando y todo eso. No me dieron ganas de ir al baño. Cuando llego aquí le digo al señor, al dueño de la casa, sí, al señor que me diera permiso de entrar al baño. Y, y para serle honesto, yo no sabía que esto era un testimonio. No sabía yo. Sí escuchaba lo de testimonios y todo eso, pero no sabía realmente que era un testimonio. Hasta ahorita pues que me acaban de decir que es un testimonio. No es que yo diga, "Bah, es un testimonio, todo el mundo se va a salvar". No, el que tiene oídos oiga y el que tiene ojos que mire. Pero lo que yo viví, y con esto fulminamos, lo que yo viví en la iglesia protestante es única y exclusivamente farsa e hipocresía. No, si hubiera otra cosa, pues yo dijera, es una iglesia fundada en Cristo y es una iglesia próspera y es una iglesia bendecida. No, ni es fundada por Cristo, ni es próspera, ni está bendecida. Entonces, porque yo lo viví, yo les puedo decir con mucha certeza que allí no se está haciendo nada. Y se van a poner bravos conmigo porque yo sé cómo me va a llover sobre mojado. Pero igual, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Entonces, le digo que con esto fulminamos, ese era un pedacito de la vida que yo he pasado en Estados Unidos, especialmente cuando se trata de buscar las cosas de Dios. Creo, por experiencia propia, que la iglesia protestante es la menos indicada. Porque lo viví, no me lo contaron, lo viví, no me lo contaron. Yo estuve allí, estuve 7 años. No es que entré un mes o dos y ya me salí, no, estuve 7 años ahí. Entonces, es, vamos para adelante, pero vamos a hacer las cosas bien. Eh, y la cereza en el pastel es que mi suegrita se molesta cuando le hablo de la iglesia, pero usted no tiene la culpa que tenga un yerno católico y usted sea protestante. No les gusta que les digan protestantes. Entonces no protesten. Bueno, eso fue. Gracias, los quiero. Y espero que sea de bendición para todos. Bueno, me alegra mucho que comparta con nosotros su experiencia. Algunas de las cosas importantes de lo que usted decía que me impactaron, ¿no? Una de las cosas es la hipocresía, ¿no?
La gente piensa que los hermanos separados no tienen hipocresía, pero eso es una de las características de ellos. Son muy hipócritas. No lo digo en el mal sentido de querer ofender, no. En el sentido exacto de la palabra de que hacen muchas cosas fingiendo, no reales. Esa experiencia de que usted fingía hablar en lenguas es una manera de ser hipócrita. Y esto muchos de ellos lo hacen. Y fingen hablar en lenguas para engañar a la gente, para decir, oh, yo tengo el poder de lo alto, yo sí tengo al Espíritu Santo. Y aunque tengan que inventar o aunque tenga que ser como usted, que quería comer pastel y para comer pastel rápido, pues fingía hablar en lengua. Y lo peor es que los otros llevaban la corriente y decían, no, sí, está hablando en lengua, se está derramando el Espíritu del Señor. Pero dentro de su corazón sabía que él no era así. Así también, así están llevándolo a la hipocresía. Y es que hay un gran problema, que obligan a los fieles a hablar en lengua, quieran o no quieran. Se olvidan que es un don, que Dios se lo da a quien quiere. Entonces todo el mundo tiene que hablar en lengua, y si no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo, y entonces no sirve para la iglesia, y entonces no sirve, se va a condenar a lo mejor. Entonces hay una mentalidad muy distinta a las Sagradas Escrituras. Yo voy a tomarme la molestia de leer un pasaje de la Escritura para que ustedes lo vean. Voy a tomarme la molestia de leerlo. Y lo voy a leer desde el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y verán ustedes lo que Pablo dice, San Pablo dice sobre el don de lengua. Que precisamente mucha gente, y esto los hermanos separados, buscan el don de lengua como si fuera lo maximito dentro de la iglesia, dentro de la fe. San Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice, buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pues el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Y ahí está, como el don de lengua nadie le entiende, ahí es donde está la hipocresía. Muchos que quieren hablar en lengua y como nadie le entiende, dice como usted, pamplinada y dice ese es el don de lengua. Como nadie le entiende, pues meten gato por liebre, dicen allá en Venezuela. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. La profecía es más importante que el don de lengua. Dice el versículo 4, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Hago hincapié. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Por eso la mayoría de protestantes busca hablar en lengua porque es edificación de sí mismo, egocentrismo, para mostrarse como el grande, como el que sí, el espiritual, el santo, el que tiene el Espíritu de Dios. Se edifica a sí mismo, no edifica a la comunidad. No es para el bien de la comunidad, es para el egocentrismo, para el ego, para el ego. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Si cree que es mentira, apele por la Biblia, 1 Corintios 14, 4. El que profetiza edifica a toda la asamblea. El que predica la palabra de Dios con claridad, es su profecía. Y toda la asamblea se edifica. Esto es más importante que hablar en lengua. Cuando nosotros nos preocupamos por edificar la comunidad, no nos preocupamos por el don de lengua. Nos preocupamos por el don de profecía. El poder predicar la palabra tan sencillamente que todos entiendan. Estudiados y no estudiados, grandes y pequeños, hombres y mujeres, ricos y pobres. El don de la profecía. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, el que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que habléis todos en lenguas. Prefiero, sin embargo, que profeticéis. Pablo dice que todos quieren hablar en lengua. Bueno, pero yo prefiero que profeticen. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas. Lo repito. Está en el versículo, versículo 5, parte B. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas. ¿Acaba de oír? El que profetiza, subraya la palabra supera. Supera al que habla en lengua. Y los hermanos separados se preocupan por hablar mucho en lengua. Se olvidan que más importante que hablar en lengua es profetizar.
es agarrar la palabra del Señor, escudriñarla y darla a conocer a los demás, que la entiendan claramente y que conozcan la verdad. Eso es profetizar. Y a mí me encanta mejor la profecía como Pablo. Y es un gran don de Dios y es un regalo de Dios. La profecía está por encima del don de lengua, pues el que profetiza supera al que habla en lengua. Y para ustedes, hermanos separados, el que habla en lengua supera a los demás. Error, error, error. Compruébemelo con la Biblia. Como yo lo estoy comprobando, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5, parte B. Pues el que profetiza supera al que habla en lengua, a no ser que también la interprete, para que la asamblea reciba edificación. Ah, si puede interpretarla, pero no interpretarla como la hermana que interpretaba lo que usted estaba hablando en lengua. El uno fingía hipócritamente y el otro interpretaba hipócritamente para decir mentiras, para engañar a la asamblea. Eso no es de Dios. Eso es hipocresía total y eso es engaño. Eso es falsedad y el diablo es padre de toda mentira. Y debo decirles públicamente, y aquí hay un testigo, que en esto, sin lugar a equivocarme, de un 90% de los protestantes que dicen hablar en lengua, de un 100%, un 90% fingen, dicen mentiras. Y eso es invento de Satanás. Puede ser que un 10%, puede ser, lo someto a duda, pero doy un margen. Un 10% puede ser que hable en lengua. Es más, creo que le di mucho. A lo mejor un 2% hable en lengua. Pero el que habla en lengua no anda fingiendo, no anda haciendo alarde de que habla en lengua. El que habla en lengua sabe que es un don de Dios y lo hace con humildad y sencillez, porque el Espíritu Santo obra. Pero la mayoría están con el cuento de que habla en lengua. Estos días iba con mi hermano. Me encontré una señora y me dice mi hermano, esa hermana es evangélica. Ella nos conoce pero no sabe que usted es el padre. Venga para presentársela. Le dije, bueno. Y entonces pusimos a hablar y ella me dice, él es mi hermano. Entonces, le dije, mucho gusto. La señora, qué bueno, está bien. Ustedes son bastantes, sí, sí. Y seguimos hablando. Al final dijo, pero y ustedes tienen un hermano que es padre, ¿verdad? Que es cura, porque padre solamente le dice a Dios, solamente uno que es Dios. Es que es cura, ¿verdad? Entonces le dice mi hermano, sí, claro que sí. ¿Y dónde está él? Le digo, no, ese soy yo. La señora me mira y de una vez dice, ustedes están equivocados porque ustedes no hablan lengua. Yo sí hablo en lengua, aleluya, gloria al Señor. Ve, yo tengo el espíritu, usted no tiene el espíritu. Habla en lenguas. Usted no habla en lenguas. Ve que yo sí hablo en lengua. Y a mí me dio una risa. Así como, tal y como se lo estoy contando. La hipocresía, el engaño, creen tanto en sus propias mentiras, están convencidos de sus propias mentiras hasta tal punto que vienen conmigo, si eso es que quieren engañarme a mí, que tengo experiencia, que tengo conocimiento, fingiendo, haciéndome creer tonterías. ¿Cómo será con aquellos que no tienen conocimiento? Mi hermano me mira y yo la miro y le digo, pobre señora, qué ignorante. ¿Quién dijo que eso era así? Dejaría de ser don. Don es un regalo que Dios da a quien Él quiere. Y cuando Él quiere, el viento sopla donde quiere y cuando quiere, como quiere. Todos oímos el ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu. Entonces, es una mentira, una falsedad. Y eso existe en los protestantes, qué lástima. Pero dicen tener el Espíritu porque hablan lengua y eso es lo más importante. Mire cómo dice San Pablo en el versículo 18 de 1 Corintios 14. ¿Algún hermano que me está escuchando? Si cree que es mentira, tome la Biblia. La suya de usted. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros. Versículo 19. Pero en la asamblea, en la comunidad, prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a los demás que 10,000 en lenguas. San Pablo es distinto a usted. Usted habla miles de palabras en lengua cuando está en la comunidad. Y San Pablo dice, cuando estoy en la comunidad no hablo ni una palabra en lengua.
prefiero profetizar. Usted es al revés, el versículo 19. Pero hablo el 18, hablo más en lengua que todos ustedes. Versículo 19. Pero en la asamblea prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir a las demás que 10.000 en lenguas. ¿Usted también es el mismo pensar que San Pablo? No, no. Examine su conciencia, examine su mente. Usted no es el mismo pensar que San Pablo. Usted sí habla en lenguas en la asamblea para edificación suya. Versículo 26. Dice San Pablo. ¿Qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Si se habla en lenguas, que es que usted habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turnos. Y por turno, y escuche lo que viene, y que haya un intérprete. Ustedes hablan todo el mundo en lengua, no hay intérprete y hablan todos al mismo tiempo. ¿Por qué engañan? Toda mentira viene de Satanás. Él es el padre de toda mentira. San Juan capítulo 8, versículo 44. El diablo es padre de toda mentira. Del 44 en adelante, lo puede leer. No caiga a mentir a la gente. La Biblia, estoy comprobando con capítulos y versículos. Yo sé que esto le molesta. ¿Sabe qué es lo que más les molesta? ¿Qué les duele? No porque yo los insulte, porque no los he insultado. ¿Sabe qué les duele? Que yo se los compruebo con la Biblia, con capítulos y versículos y no tiene para dónde agarrar. Que cuando yo le digo el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. Y eso les duele. Porque prefieren la mentira a la verdad. Y cuando hay alguien que les muestra que lo que hacen es mentira, quedan al descubierto y se enfurecen en vez de bajar la cabeza y decir, Señor, perdón por tantas mentiras. Ayúdenme a buscar la verdad. Ayúdenme a amar la verdad. Hermanos separados, busquen la verdad, no busquen la mentira. Lo leo de nuevo. Que hablen por turno y que haya un intérprete. Si no hay quien interprete, escuche, si no hay quien interprete, guarde silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En la asamblea, guarde silencio. No se debe hablar en lengua en la asamblea. ¿Quiere hablar en lengua? Dice San Pablo, hable cada cual consigo mismo y con Dios. En su cuarto hable en lengua. Eso. Pase toda la noche hablando en lengua. En su cuarto, usted solito. Habla usted con Dios, usted solito, en lengua. Está escrito en el capítulo 14, en el versículo 28. Si no hay quien interprete, guarde silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. En su cuarto lo puede hacer. Pero en la asamblea, guarde silencio. Ve cómo ustedes engañan a los tontos, a los que no conocen las Sagradas Escrituras. Engáñenme a mí. Porque no pueden, ¿verdad? Porque tengo capítulos y versículos. Porque les demuestro que lo que usted hace es falso. Y aquí tenemos una prueba, un testimonio para la muestra, un botón. Versículo 29. En cuanto a los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algún otro que está sentado tiene una revelación, cállese el primero. Podéis profetizar todos por turno, para que todos aprendan y sean exhortados. La profecía no es inventar lo que va a pasar el futuro, no. La profecía es para que aprendan y sean exhortados. La profecía es enseñar, exhortar. Ese es el profeta, el que enseña, el que exhorta. Versículo 31. Podéis profetizar todos por turno para que todos aprendan. Esa es la profecía. Enseñar para que la gente aprenda. Y sean exhortados. Exhortar, invitar a caminar por los senderos de Dios. Ese es el profeta que en nombre de Dios va llevando a la gente por los caminos de Dios. No es el que está inventando el futuro. Versículo 32. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
Es decir, primero que se respeta al que está hablando, no hablan todos al mismo tiempo. Y segundo, que cuando se habla en la profecía, no se contradice a la escritura, no se contradice a lo que se ha enseñado a lo largo de toda la historia, porque el espíritu no es un espíritu de confusión. Por ejemplo, si es profecía y está verdaderamente profetizando la palabra del Señor, no puede contradecir a los profetas del Nuevo Testamento, de los primeros cristianos. Le pongo un ejemplo. Isabel, Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, allá en San Lucas capítulo 1, versículo 40 y, bueno, del 40 en adelante, cuando la Virgen María la visita, Isabel queda llena del Espíritu Santo, el niño salta de gozo en su seno. Isabel grita en alta voz, profetiza: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si tú eres un profeta de Dios, no puedes contradecir a ese espíritu. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Si usted tiene el espíritu del Señor, no puede contradecir eso, porque el espíritu de Dios no se contradice. No. Si a San Lucas le profetizó eso, si a los apóstoles le profetizó eso, si a Santa Isabel le profetizó eso, ¿por qué a usted hoy día le profetiza otra cosa? Que María es una prostituta, que María es una cualquiera, que María no es bendita entre todas las mujeres. Allá dice: bendita tú entre todas las mujeres. Isabel, llena del Espíritu Santo, está profetizando. Y usted ahora profetiza: María no es una mujer cualquiera, no es bendita entre todas las mujeres. Allá Isabel dice: ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Profetiza que María es más grande que ella por ser la madre del Señor. Usted ahora se siente más grande que María, que incluso la insulta. Y para usted es una basura, es una muñeca. Para usted es simplemente una mona. ¿Ese es el Espíritu Santo? El espíritu de los profetas no se contradice. Es un invento, es una mentira de ustedes, los hermanos separados que están engañando a la gente. Ahora, hay otra cosa importante que quisiera resaltar en lo que usted decía, ¿no? Me llama la atención cómo la mayoría de jóvenes se van a la secta y están metidos allá por una mujer. Me decía que estaba allá por la carne, decía usted, por una mujer. Es una carnada. Yo tuve la experiencia, a mí tampoco me lo contaron, a mí me lo dijeron. Cuando hablaba con un pastor que me decía que por qué no me casaba, porque la Biblia hablaba que los sacerdotes eran casados, que por qué yo no me casaba. Y yo le dije: mire, en realidad yo no me caso porque yo siento que soy muy feo. Y a mí ninguna mujer me va a querer. Y ninguna mujer me ha querido. Y como yo tengo una cara de bobo bien administrada, monté esa carita de bobo. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito. Bueno, yo dije: no es que ninguna mujer me va a querer. Mire, pastor, yo le aseguro que si yo encontraba una mujer que me amara, que me quisiera, yo me casaría. Públicamente. ¿Sabe qué hizo el pastor? Tenía 2 hijas, una como de 13 y otra como de 14 años, jovencita, o 15 años, por allí estaría. Y le dijo a las niñas en público, en la tarima donde estábamos debatiendo, se le acerca a la niña y le dice: ¿alguna de ustedes se atrevería a casarse con él? Y la mayorcita dijo: bueno, papá, si usted me da permiso, a mí me gusta él. Al hombre agarra el micrófono y dice: ya está solucionado. Aquí mi hija está dispuesta a casarse con usted. Es suya. Y a mí me dio mucha risa y agarré el micrófono y le dije: ¿qué cree, pastor? ¿Que yo soy tan fácil? Se enfureció, la gente le dio risa. El pastor se enfureció y no quiso hablar más conmigo. No quiso hablar más conmigo. Me estaba poniendo una carnada. Así pescan. Así pescan. Pila, jóvenes. Porque así pescan los protestantes a los jóvenes. Le ponen carnada. En el seminario había una actividad de protestantes. Alquilaron las instalaciones del seminario. Y mandaron a todas las muchachas, las más simpáticas, no van a mandar las más feas, las más simpáticas, a que le hablara a los seminaristas. A que conquistara a los seminaristas. Allá en Venezuela, no sé aquí. Cuando van, hay un grupo que se llama
Se llama El Evangelio Cambia. El pastor, ese Julano Pastor llama, y que Bertucci, el Julano Pastor. Y cuando van a las comunidades, reúnen muchachos jóvenes y muchachas. A los muchachos le envían las muchachas a predicarles, a hablarles y a conquistarles, a coquetearles. Y a las hembras le envían los muchachos para que hagan lo mismo. Se llama la pesca milagrosa. Así pescan los protestantes a la gente, con carnada. Y lo van llevando no a Cristo, sino a Cristina. Ese es el problema que tenemos. Y están pendientes cuando llegan a Estados Unidos, imagínense, le dan ofertas, pero los van engañando, los van llevando a la mentira, a la hipocresía, al engaño. Y bueno, usted me decía, me saluda a su suegra. Hermana, de verdad que me duele de que usted se haya ido y no haya querido escuchar. Es que lo que decía el hermano es muy cierto, en Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no le escuchan, es porque no son de Dios. Si yo no le predicara la palabra de Dios, estaría bien. Pero qué curioso, se llaman cristianos evangélicos, pero cuando el cura les predica la palabra de Dios no resisten. Se enfurecen, se molestan, se ofenden. ¿Por qué? ¿No es que son cristianos evangélicos? ¿No es que leen la Biblia? ¿Por qué no se dejan impactar por la palabra del Señor? Y no anden diciéndole que eso es lo mismo a todo el mundo. Eso es lo mismo. Si es lo mismo, ¿por qué no se queda escuchando la palabra de Dios? Si es lo mismo, ¿por qué no se integran a la iglesia? La mentira más grande de los protestantes es decirle al católico eso es lo mismo. Y después que ya los conquistan, ya le dicen, no, eso no es lo mismo. La iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Así engañan a los tontos. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado. Saber que es una técnica de los hermanos separados. ¿Y por qué lo digo? Es que no me gusta que me digan protestante. Se lo voy a explicar. Jamás en mi vida he dicho protestante por insultarle. Jamás. Y no lo diré por insultarle. Cuando yo le digo protestante es para definir lo que ustedes hacen. Para definir lo que ustedes hacen. ¿Qué es un protestante para mí? Alguien que protesta. Gracias. Ustedes verán lo que la palabra protestante significa, el que protesta. ¿Por qué yo les digo protestante? Porque ustedes protestan. No me gusta que me diga protestante. No proteste. Es que yo no protesto. Mire, para que usted se dé cuenta que usted es protestante. ¿Por qué yo lo llamo protestante? ¿Usted está de acuerdo con el Papa? No, ¿verdad? Dice que es la bestia, se llama protestante. ¿Está de acuerdo con la Iglesia Católica? No, usted dice la gran prostituta, la gran ramera. Está protestando. ¿Usted está de acuerdo con la Eucaristía? No, está protestando. ¿Con la confesión? No, está protestando. ¿Usted cree que María es virgen? No, está protestando. Todo lo que enseña la Iglesia Católica, usted protesta. Por favor, dime, ¿cómo hago para llamar a una persona que proteste? ¿Qué nombre le doy? Cuando yo le digo que son protestantes, le estoy quitando la máscara y estoy dejándola al descubierto ante la gente sencilla, mostrándole que no se vayan con ellos porque están protestando contra su madre, que es la Virgen María, contra la iglesia, contra el Papa, contra los curas, contra la Eucaristía, contra la confesión, contra los sacramentos, contra todo lo que nos lleva hacia Dios. Están protestando. ¿Por qué se molestan ustedes? Porque quedan al descubierto. La gente se da cuenta que sí son protestantes. Entonces la gente se aparta. Y ahí viene la bravura. ¿Por qué me los aparta si yo los estaba pescando para mi grupo? ¿Por qué me los espanta? Ahí viene la furia, ahí viene la rabia. Y yo los entiendo. Tienen razón. Pero yo tengo que decirle a la gente como sacerdote, como pastor de la iglesia, esos son lobos. Se los vienen a tragar.
vienen a destruir la fe. Y eso les molesta, claro que sí, quedan al descubierto. Perdónenme, de mi lado se van heridos pero no engañados. Tienen razón. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo dejar de advertirle a la gente los peligros que corren con ustedes. No estoy insultando. Protestante no es un insulto. ¿Sabe qué es un insulto? Que usted diga que el Papa es la bestia, el anticristo. Eso sí es un insulto. ¿Sabe qué es un insulto? Que usted diga que María, la Virgen, es una prostituta. ¿Sabe qué es un insulto? Que usted diga que la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Sabe qué es un insulto? Que usted diga que el cuerpo y la sangre de Cristo es una galletica o una oblea. ¿Eh? Eso sí es un insulto. Que diga que los curas es el diablo con sotana. Eso sí es un insulto. ¿Quiénes son los que insultan? ¿Quiénes son los que insultan? Ustedes con sus mentiras, con sus falsedades. Pero simplemente cuando el sacerdote le dice la verdad, delicaditos. Ay, me están insultando. Ustedes no insultan a nadie, ¿verdad? A la Iglesia Católica no la insultan, ¿verdad? Ay, pobrecitico. Yo simplemente le estoy abriendo los ojos a la gente. Bueno, agradezco mucho al hermano que ha venido hoy a darnos el testimonio. Me gustaría que usted le diera una última palabrita, un consejo a los hermanos separados, nos están escuchando los hermanos separados. Un consejito, no más. Lo que Dios le pide, un consejito a los hermanos separados que nos están escuchando. Ya dejen de invitar a la gente a la iglesia y yo creo que es hora ya de escudriñar las escrituras, porque eso es lo que demanda realmente la palabra de Dios. Y que el Dios Altísimo tenga la, la fuerza, el ímpetu, las ganas de inducirnos un poquito más allá, pero ya no simplemente a hacer show, sino a entregarnos como Dios manda. Gracias.